Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesora. Mi nombre es Christopher Alejandro Barrón Salazar y en el presente video me dedicaré a explicar qué es un amplificador de instrumentalización, cómo se compone y un ejemplo de qué se puede hacer con ellos. Bien, lo primero que debemos tomar en cuenta es que este tipo de amplificadores se compone de dos etapas. La primera etapa es una etapa de preamplificación compuesta por dos amplificadores operacionales, de modo que estos estén en configuración de seguidor de línea y que sirve principalmente para aumentar la impedancia de la entrada, ya que esta es una de las características principales de este tipo de amplificadores: el tener una alta impedancia de entrada, una baja impedancia de salida, y que la manera en la que se regula su ganancia sea relativamente sencilla, y es algo que vamos a explicar a continuación. En esta parte de aquí, como ya se explicó, se trata principalmente de aumentar la ganancia de entrada. Además de que, como podemos observar, se compone de dos amplificadores que tienen, perdón, sí, de dos amplificadores operacionales que tienen cada uno un canal, los cuales se van a restar, vaya, y a través de las diversas fórmulas que observaremos a continuación podemos deducir que se necesitan de estos dos canales para tener una salida en nuestro amplificador. Además, tenemos esta segunda etapa, que en esta etapa principalmente lo que se logra es ya la amplificación, además de que se hace todo con una referencia a tierra. Esto para evitar que nuestra salida salga muy por encima o muy por debajo de nuestra línea de tierra como referencia. Bien, cuando se mencionó que es relativamente fácil controlar la ganancia, es que todo esto se lleva a cabo considerando las resistencias X y las resistencias G. En este tipo de amplificadores se toma una resistencia como referencia que es la única en este sistema que tiene un valor, mientras que todas las demás resistencias, a las cuales llamamos Rx, tienen el mismo valor. Y esto lo podemos observar enseguida en el siguiente ejemplo. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, se nos pide determinar la ganancia de voltaje para un amplificador que tiene una R1 de 5.7 kiloohms, además de Rx de 220 ohms, y se nos pide que, suponiendo que la entrada en el canal V1 es de 1.7 volts y V2 es de 3.3 volts, ¿cuál sería el voltaje de salida? Lo primero que vamos a hacer es pasar todos estos datos a Proteus para luego calcularlos y ver si nuestros resultados cuadran con los resultados de Proteus. Vamos a partir de que nuestra R1 es de 5.7 kiloohms, mientras que nuestras Rx son de 220 ohms. Así que procederemos a Proteus y escribiremos todos estos valores en las resistencias correspondientes. Sabemos que R1 es de 5.7 kiloohms, mientras que todas nuestras Rx son de 220 ohms. Así que procederemos a escribirlas. Bien, una vez escritas todas estas nuestras resistencias, pasaremos a observar el ejemplo, el cual nos dice que V1 tiene una entrada de 1.7 volts y V2 tiene una entrada de 3.3 volts, así que también procederemos a escribirlas. Bien, ya que las tenemos escritas, podemos proceder a resolver nuestro ejercicio. Primero lo que haremos será determinar la ganancia, tal como nos dice el enunciado. Determinar la ganancia de voltaje para un amplificador que tiene R1 de 5.7 kiloohms y Rx de 220 ohms. Para eso tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: la ganancia en cualquier circuito amplificador siempre se determina por el voltaje de salida dividido en el voltaje de entrada. Sin embargo, nosotros no conocemos ni el voltaje de salida ni el voltaje de entrada. Bueno, el voltaje de entrada sí lo conocemos, ya que como es un amplificador que se basa principalmente en un diferencial, nuestro voltaje de entrada está dado por V2 menos V1, que son los dos canales previamente dichos. Sin embargo, esto no nos da la información suficiente para que nosotros podamos resolver nuestro problema, ya que para poderlo resolver partiremos de otra
perdón, de otra fórmula que nos dice que nuestra amplificación, nuestra ganancia, está dado también por 1 más 2 sobre A. Sin embargo, A sabemos que se puede interpretar como la relación entre las resistencias, sabiendo que A es R1 dividido entre Rx. Y a su vez sabemos que R1 es de 5.7 kilo ohms y Rx es de 220 ohms. Efectuamos esta división y esto nos da como resultado 25.90 de amplificación. Recordemos que, perdón, es de factor A. Recordemos que pues esto al momento de dividir se cancelan las unidades. Muy bien, entonces sabemos que A es de 25.90. Entonces si borramos todo esto y sustituimos A en esta parte de aquí abajo, podemos efectuar nuestra ecuación para saber cuál es el valor de la ganancia. Tenemos entonces que la ganancia va a ser 1 más 2 dividido entre 25.90, lo cual nos da una ganancia de 1.077. Bien, sabiendo esto, vamos a tomar en cuenta esta parte de la ecuación y la vamos a utilizar para poder calcular nuestro voltaje de salida, que es lo que nos pide en esta parte de aquí, ya que se nos pide calcular el voltaje de salida sabiendo que V1 es de 1.7 volts y V2 es de 3.3 volts. Así que procedemos a borrar esto y sabiendo que nuestro amplificador de voltaje, nuestra ganancia de voltaje es de 1.077. Bien, recordemos que la ganancia de voltaje también se puede escribir como el voltaje de salida dividido entre V2 menos V1. O sea, esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces, esto es igual a 1.077. Pasamos el denominador del otro lado de la ecuación multiplicando y tendríamos que nuestro voltaje de salida es igual a V2 menos V1 por 1.077. Entonces, VO o voltaje de salida, que es V2 de 3.3 voltios menos 1.7 voltios de nuestro V1 por 1.077. Realizamos esta multiplicación en nuestra calculadora y obtenemos que nos da un valor de 1.72 voltios de salida. 1.7232 voltios de salida. Así que ahora procederemos a cargar estos datos en Proteus y revisar si nuestros cálculos fueron correctos. Bien, como podríamos observar previamente ya habíamos guardado nuestros datos, así que simplemente damos a ejecutar la simulación y como podemos observar efectivamente nuestro voltaje de salida es de 1.72 volts, muy similar a lo que habíamos calculado, ya que nosotros habíamos calculado 1.7232 volts.